Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Me decías ahora, es también importante recordar la llamada que no le coge Mazón a Pradas a las 12 del mediodía. Sí, es un hecho significativo. Pradas, la consellera, llama a Carlos Mazón a las 12:52 de la mañana y este le cuelga. Llamada cancelada. Llama Pradas acto seguido a su jefe de gabinete que estaba con Mazón y también le cuelga. Pero el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, devuelve la llamada a Salomé Pradas a las 13:19. ¿Por qué es relevante esta circunstancia? Porque a las 12:23 Pradas ha hablado ya con Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, y esta le ha ofrecido la UME ante la situación en Utiel, donde ya hay a esa hora desaparecidos. Entonces Mazón, presumiblemente a través de su jefe de gabinete, es informado por Pradas a las 13:19 de esta situación. Y aún así, ¿qué hace Carlos Mazón? Mantiene su agenda y se marcha al entorno. Sánchez, buen día. Hola, buen día, Sastre. Ahora sí, desde Valencia para contar dos asuntos, sobre todo. El primero es, Adrián, ese auto de la jueza de Catarroja que ayer, y de una manera también muy cruda, digamos, señala la responsabilidad que tuvo el gobierno de la Generalitat Valenciana y, por tanto, descarta, como piden algunas acusaciones, que la investigación se centre en el gobierno central, en el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que dice la jueza es que los responsables de la gestión y de tomar decisiones y de enviar la alerta eran los responsables del gobierno valenciano. Así es, la jueza que investiga la gestión de la DANA ha rechazado la petición de una acusación para preguntar al Gobierno central por qué no convocó ese día al Consejo de Seguridad Nacional. Afirma que analizar la actuación del Gobierno central en materia de seguridad nacional no tiene ningún nexo causal con las muertes y las lesiones del 29 de octubre, que es lo que se está investigando aquí. En el auto, la jueza afirma que existió un consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de la emergencia nacional, que además no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran las medidas necesarias. Además, la jueza es clara en este auto, afirma que responsabilizar al Gobierno central de una competencia que en realidad es autonómica es lo mismo que reconocer la manifiesta pasividad de la Generalitat, es textual, que no supo alertar ni en tiempo ni acertadamente a la población, provocando estas 228 muertes. Y aunque todavía no se pronuncia sobre la imputación de la delegada del Gobierno, de Pilar Bernabé, que es algo que ya ha pedido la defensa del exsecretario autonómico Emilio Argüeso y una acusación popular, la jueza sí que explica en este auto que la incapacidad reconocida de la consellera Salomé Pradas para tomar decisiones no puede suponer que la responsabilidad recaiga en la delegada del Gobierno, que, recuerda, está compareciendo en esta causa como testigo y no como acusada. La incapacidad de la consejera, dice la jueza, no explicaría que se busquen las explicaciones o que se busquen responsabilidades en la administración que en ese momento no le correspondía, porque el mando de la emergencia correspondía a la Generalitat Valenciana. Parece que lo tiene bastante claro la jueza, porque insiste en esta tesis en cada auto. Y luego está la reconstrucción que se va haciendo respecto a esa hora de 6:30 a 7:30 de la tarde del día 29, en que no se sabe qué hizo Carlos Mazón, que en esa franja, en ese lapso, en esa hora, colgó por 2 veces el teléfono a la consejera de emergencias. Ocurre que esa hora es la hora crítica, es la hora en la que se empieza a desbordar el barranco del Pollo en la Horta Sud, es la hora en la que se ha ido negro el CECOPI, que luego vuelve el CECOPI a tener la discusión de si se manda la alerta, de cómo se mandaría la alerta, y es sobre esa decisión de la que está intentando desvincularse de alguna manera Carlos Mazón, no tanto por la autoridad política de haberla tomado, sino sobre todo por las consecuencias penales que puede tener. Por eso, la Generalitat hizo llegar la foto de Mazón entrando en el CECOPI a las 20:28, recordarán. Saben que se han borrado las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat. No sabemos a qué hora llegó Mazón al Palau de su comida del Ventorro, pero sí sabemos la hora a la que dice la Generalitat que llegó Mazón al CECOPI, que fue 17 minutos después de que se hubiera enviado la alerta a los teléfonos móviles. ¿Qué ocurre? Que ayer empezamos a recuperar aquella entrevista que le concedió a Gonzón Salvados Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y que estuvo presencialmente en el CECOPI. Y cuando reconoció en noviembre que sí, que él se levantó de la mesa de la reunión del CECOPI y junto a Salomé Pradas hablaron con Mazón del contenido de esa alerta. Y es eso, Adrián, lo que ahora matiza el propio Mompó respecto a lo que él mismo dijo en noviembre. Sí, esto es un poco un puzzle que tenemos que ir montando poco a poco. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, lo explicó de forma clara, además, hace unos meses, que Salomé Pradas y él hablaron por teléfono con Mazón del contenido de esa alerta y de los municipios en los que se iba a difundir.
El tema de la alerta, creo que una de las llamadas fue porque se discutió, ¿no?, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o si tenía o tenía que afectar más a toda la provincia. Eso no era la primera llamada. ¿Y la hora a la que fue la llamada? Pues no sé, poco antes de las 7 de la tarde, o a lo mejor en el momento que ya empezamos a hablar sobre el pantano Forate, que fue a las 7 de la tarde, supongo que sería sobre esas horas. Escuchando esto no habría lugar a dudas. Resulta que esto se grabó en noviembre, se emitió en diciembre en el programa Salvados de la Sexta, pero 4 meses después la jueza está poniendo el foco en que las decisiones llegaron tarde y mal, así que la Generalitat trata de desligar a Mazón de cualquier decisión en ese CECOPI. Ayer el propio Mompó tuvo que matizar sus palabras en la Sexta, dijo que esa conversación fue a través del teléfono de Salomé Pradas y no fue a las 7 de la tarde, fue, según él, mucho después. Eso, según el registro de llamadas de la exconsellera, situaría esta conversación a las 7:43 de la tarde. Mazón y Pradas volverían a hablar por teléfono a las 8:10, un minuto antes de que llegara la alerta a los móviles. En todo caso, Mompó insistió ayer en que el presidente no tenía capacidad operativa en ese CECOPI, y Mazón, por su parte, afirmó que esta información que recordamos en la SER, con las palabras de Mompó en la Sexta, es falsa. Es decir, que el presidente defiende que estuvo informado en todo momento de la situación, que no estuvo incomunicado, pero a la vez mantiene que no le consultaron las medidas que se iban a adoptar y que tampoco él tomó ninguna decisión. Es realmente singular. Se añade a eso que entre las 6:30 y las 7:43 él no habla con Salomé Pradas, que Salomé Pradas le llama en esta hora 2 veces y 2 veces le cuelga el teléfono o es cancelada la llamada, que hablan a las 7:43 de la tarde y que hablan a las 8:10, un minuto antes de que se envíe la alerta a los teléfonos móviles. Y ayer fue muy llamativo ya el comunicado de la Generalitat Valenciana diciendo, bueno ya, pero en un minuto no se puede elaborar una alerta, un mensaje de texto. Es decir, evidentemente Carlos Mazón no tuvo ahí nada que ver, ¿no? Es lo que venía a decir, lo que se deducía la conclusión de ese comunicado. Pero bueno, es que hubo antes una conversación a las 19:43. En fin, veremos cuáles son las novedades. Adrián, gracias. Un saludo. Hay una pregunta que hacemos recurrentemente desde que semana a semana, y ahora a partir de las investigaciones de la jueza de Catarroja, vamos conociendo y sorprendiéndonos cada vez más, que es ¿y qué dice la Dirección Nacional del Partido Popular? José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Que de momento mantiene su apoyo a Mazón. Sí, a pesar de las informaciones que estamos conociendo desde la Dirección Nacional del PP, ni se inmutan y, si bien no defienden a Mazón en sus declaraciones públicas, obvian el resto y siguen apuntando al Gobierno central. Si preguntamos por ese escrito de la Generalitat, ese escrito de la Consellería de Medio Ambiente, que reconoce su competencia sobre la gestión del Barranco del Pollo, para el PP esto es cosa de la Confederación Hidrográfica del Júcar. A mí lo que me ha parecido especialmente significativo es que la delegada del Gobierno declaró ante el juez lo que lleva ocultando tanto tiempo, y es que la Generalitat de Valencia, la Comunidad Valenciana, estaba ciegas durante tanto tiempo como hemos venido denunciando, ¿no? Durante muchísimos meses ella ocultó ese hecho y lo tuvo que declarar ante el juez. Y también que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó y no hizo su trabajo, como también venimos denunciando. A Cayetana Álvarez de Toledo también le preguntamos por la incomunicación de Mazón y, obviando también esta información, sigue apuntando a un viejo clásico del PP con este asunto, a la hoy comisaria europea Teresa Ribera. Y para remarcar este asunto, creemos que la señora Ribera en Europa, a la que tantas explicaciones le pedimos y le exigimos en su día, tiene la obligación ya ineludible de darlas. Por lo demás, el Gobierno debería dejar de utilizar a las víctimas para intentar arañar unos votos. Y todo ello, Sastre, con el PSOE elevando la responsabilidad hasta Feijóo. Fuentes del partido exigen que tanto el líder popular como Mazón expliquen en un juzgado las llamadas y los mensajes en tiempo real que ellos mismos aseguraron tener durante las horas más críticas de la Dana. José, gracias. A vosotros. Bueno, pues Mazón, estas son las explicaciones que da. Esta es no solo el contenido de su declaración, compareció ayer en los medios, ante los medios en Algemesí, en Valencia, sino el tono de su respuesta. Tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Ese ha sido otro de los grandes bulos durante todo este tiempo. Y creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Esto fue así. Bueno, con todo aquel que le quiso llamar, no es que le quisiera llamar, es que le llamó, insisto, 2 veces, fueron más a lo largo del día, pero por centrarnos en esa hora crítica, 2 veces la consejera de emergencias a la que devolvió la llamada a las 7:43.